Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre tipos de sistemas económicos. Vamos a hablar en cuatro momentos en la clase del día de hoy. ¿Qué son los sistemas económicos? ¿Qué necesita un sistema económico para funcionar? ¿Qué son los sectores económicos y los tipos de sistemas económicos? Entonces vamos a ir revisando uno por uno de los temas. Un sistema económico es la forma como la sociedad se organiza para resolver sus asuntos, sus aspectos básicos de la economía, en términos de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que genera. Entonces el sistema es la forma como nos organizamos para producir, consumir y distribuir. ¿Por qué se llegan a construir sistemas económicos? Porque las necesidades y los deseos humanos pueden ser innumerables, pero los recursos no. Los recursos son, por sobre todo los naturales, son finitos. ¿Qué me refiero con finitos? Que tienen un tope máximo de explotación. Entonces, por ejemplo, el petróleo es un recurso natural no renovable y por lo ende va a llegar un momento en que se va a acabar el petróleo del mundo. Entonces vamos a ir revisando. La forma como consumimos, producimos, vendemos ese petróleo hace parte de los sistemas económicos. Pero un sistema económico no es solo la producción, distribución y consumo de los bienes. También incide en la forma como los ciudadanos se relacionan. Entonces, él incide en la forma de gobierno, incide hasta en las prácticas culturales y en las formas institucionales que asume un Estado. Hago un paréntesis. Recuerden que hace una semana veíamos que hay diferentes formas de gobierno. Entonces ya hablábamos del tema de la monarquía, sistemas democráticos, república, dictaduras. Todos los sistemas políticos deben implementar un sistema económico. Quieranlo o no, porque es necesario administrar los recursos con que disponen. Entonces, ¿qué necesita un sistema económico para funcionar? Básicamente necesita necesidades, bienes y servicios. ¿Cuáles son las necesidades? Pues esos intereses que tiene el ser humano. Entonces yo tengo la necesidad de abrigarme. Entonces, porque me da frío. ¿Cuáles son los bienes? Pues los bienes son todos aquellos objetos materiales o inmateriales destinados a satisfacer directa o indirectamente esa necesidad. Ejemplo, yo tengo frío, esa es mi necesidad, y el bien sería la chaqueta. Sin embargo, dentro de los bienes hay algunos bienes que son libres y hay algunos otros que son económicos. ¿Qué me refiero, por ejemplo, con bienes libres y con bienes económicos? Un bien libre es aquel que no se transa, que no se comercializa. Ejemplo, el aire. El aire es un bien que a hoy todo el mundo necesitamos, porque tenemos la necesidad, pero nadie vende oxígeno, al menos no hemos llegado a esos niveles de contaminación. El agua, por ejemplo, a hoy sí es normal decir estoy pagando el servicio del acueducto o del agua. Hace 600 años era impensable que uno tuviese que pagar por un bien como el agua, porque había en abundancia y no generaba la necesidad de una renta o de una comercialización. Hay otros bienes que son económicos, que ya son útiles y transferibles y es decir, por ejemplo, cuántas chaquetas se venden, porque se tranza, se vende, se comercializa. Hay algunos bienes también que se dividen por consumo. ¿Qué se refiere por consumo? Algunos que son privados, es decir, yo me compro la chaqueta, yo me compro la hamburguesa, yo me compro la gaseosa, yo me compro mi carro o la moto, porque es un bien privado. Y hay otros bienes que son de uso público o colectivo. Ejemplo, un parque, una playa, son bienes a los que todos podemos acceder, pero no existe un único dueño, porque normalmente son bienes comunales. ¿Qué son los servicios? Los servicios son aquellas actividades que sin crear objetos materiales sí satisfacen necesidades. Por ejemplo, el transporte. El transporte es un aspecto de la economía, de una economía de servicios que todos necesitamos. Pero en el marco del sistema, o sea, del servicio de transporte, no se está produciendo nueva mercancía. La seguridad, por ejemplo. El ejercicio o la práctica de seguridad
tampoco está creando nuevos servicios, no está creando nuevos objetos, simplemente se suple una necesidad del ser humano. Dentro del sistema económico hay varios momentos. Un momento que pasa desde la materia prima, entonces se tiene el algodón, en la producción se transforma ese algodón para generar el tejido o la tela. Posterior a esa tela se procede a cortar y confeccionar la chaqueta, se procede a empacar la chaqueta, se lleva la chaqueta al transportador, el transportador la lleva al mayorista o al distribuidor, llega al consumidor que compra la chaqueta y genera un desecho. Cuando a mí ya no me sirva la chaqueta, pues la boto. Eventualmente, según la materia de la que estemos hablando, pues se podrá reutilizar. Entonces, cuando ustedes en una lectura les hablen de los momentos del sector del sistema económico para funcionar, tengan en cuenta producción, consumo, producción, transporte y consumo. A grosso modo, esos son los tres momentos gruesos de un proceso de producción. Entonces, producción es toda la acción dirigida a transformar un producto. Entonces, ya lo decía, se tiene el algodón y se produce el tejido. La distribución es en el momento en que el productor lleva a los centros mayoristas o al intermediario el producto a comercializar. Entonces, básicamente cuando hablamos de distribución es el transporte. Y dentro del elemento de distribución hay que tener a consideración 4 elementos. Los mercados comerciales donde compran los mayoristas. Segundo, los transportistas en los distintos sistemas de comunicación. 3. Los mayoristas que fraccionan sus ventas y aseguran a través del almacenamiento la regularidad del mercado. Y 4. Los minoristas o comercio al por menor que tiende directamente al consumidor. ¿Qué significa esto? Una empresa grande colombiana no va a producir solo una chaqueta, produce cientos o miles de chaquetas en una semana. Esas cientos de chaquetas van a llegar a centrales mayoristas, por ejemplo los que conozcan acá en Bogotá, llegan al San Victorino o al Gran San. Entonces allá se compra un gran volumen de chaquetas. A ese lugar del Gran San vienen los compradores de los barrios, de los almacenes más pequeños, compran lo que necesitan y van y lo distribuyen en sus barrios. ¿Por qué es importante tener a consideración esos momentos dentro del proceso de distribución? Porque en muchas ocasiones fallas en el sistema de distribución genera inestabilidad en el mercado. Muestra de ello, hace un par de meses se hablaba de la especulación alrededor de los productos agropecuarios. ¿A qué se debía eso? Que los grandes mayoristas compraban gran cantidad de producto y como el producto empezaba a escasear en el mercado, podían venderlo al precio que quisiesen. Es en términos concretos. Yo en mi bodega reúno muchos bultos de papa, más de lo que necesito, y cuando la papa empieza a escasear en los supermercados, pues yo le digo al supermercado, bueno, tengo la papa, yo se la vendo, pero ya no se la vendo a 600 pesos la libra, sino se la voy a vender a 1100 pesos la libra. ¿Le interesa o no le interesa? Entonces, fallas en ese momento de distribución hace que puedan subir o bajar los precios. Porque es importante también el tema de la distribución. Quizá ustedes han escuchado en estos últimos días el tema de los problemas viales que comunican a Bogotá con la ciudad de Villavicencio. ¿Y por qué es importante comentar eso en el marco de los sistemas de distribución? Porque como no hay vía, los productos se encarecen y no hay un tráfico adecuado entre el productor y el comprador. Listo, continuemos. El consumo. El consumo es la última etapa de la actividad económica, en el cual se disfrutan los bienes producidos. Es el momento en que un bien o un servicio produce al consumidor una utilidad. Entonces, yo compré mi chaqueta, uso mi chaqueta y evito el frío.
Yo compré mi papa, hago el almuerzo, sacio mi necesidad. Hay otros productos o hay otros bienes que no necesariamente se consumen para la destrucción o para su final. Ejemplo, yo puedo ir a un teatro o a un cine, consumo ese bien, pero no significa que el teatro o el cine se vayan a acabar. Simplemente estoy consumiendo otro tipo de bien o de servicio. Continuemos. Para que un sistema económico se mueva, necesita al menos cuatro cosas: tierra, trabajo, capital y organización. Vamos a revisar rápidamente cuáles son cada uno de esos. Permítanme un momento. Listo. Entonces, ya les decía, los factores productivos son todas aquellas cosas que se necesitan para producir, comercializar y consumir un bien o un servicio o una materia. Entonces, la tierra es con tierra nos referimos a todo lo del espacio físico o geográfico donde se produce la transformación de la materia prima o donde se da la materia prima. Entonces, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues la tierra donde yo siembro la papa. Por ejemplo, para la producción de la chaqueta, pues el lugar donde yo sembré el algodón. Entonces la tierra es lo original, de donde se produce y se transforma la naturaleza. ¿Qué también comprendemos en el factor de tierra? Pues todo lo referente al agua, la madera, la minería, que son elementos del componente de la tierra. El trabajo. El trabajo es la actividad humana para transformar los elementos obtenidos del factor tierra, para crear nuevos productos o brindar servicios. Entonces, por ejemplo, el trabajo puede ser intelectual o puede ser físico. Entonces, yo voy, cultivé la tierra y a partir del trabajo saco la papa, la meto en un costal y la llevo a la comercialización. O yo cogí el algodón, lo procesé y después de confeccionar la chaqueta, la puedo vender. Ese es el trabajo, la acción humana que transforma la materia. El capital. El capital también se refiere a la inversión, pero capital no es solo la plata, o sea, no solo lo económico. El capital son también las herramientas o los materiales o la maquinaria que se utiliza para llevar a cabo el proceso de transformación o de comercialización. Entonces, la maquinaria, el capital puede ser desde la máquina de coser, puede ser desde la pica que usted necesita o puede ser el computador que usted demanda. Entonces, normalmente el capital lo ostenta el dueño del espacio productivo. Y la organización es la capacidad de dirección para asegurar el éxito de la producción. ¿Qué significa eso? Yo tengo una fábrica donde tengo 50 empleados para producir chaquetas. Entonces yo tengo que organizar a esos 50 empleados para decir, usted corta, usted pone cremalleras, usted pone los bolsillos, usted pone los cauchos y usted es el encargado de empacotado. Entonces, normalmente, yo que soy el dueño de la fábrica, tengo el capital, tengo el espacio físico, compro la materia prima, contrato a los trabajadores y organizo a mi personal. Entonces, cuando les pregunten el tema de los factores productivos, tierra, trabajo, capital y organización. Profe, una pregunta dice los estudiantes por ahí que tienen una inquietud que usted no mencionó de qué universidad es egresado. Entonces, Bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. eso, profe, gracias. Listo. Puede continuar. Okay. Listo. Es normal que en el marco de las lecturas de las pruebas saber hable de los sectores de la economía. Entonces, y que en muchas ocasiones en lo que hablemos de Colombia como una economía terciaria,
que ustedes confunden porque el sector primario y que se le da mucha prelación al sector primario y que nosotros tenemos poco desarrollo del sector secundario. Vamos a ver que rápidamente eso para que no se confunda. El sector primario es las actividades encaminadas a la obtención de recursos de la naturaleza. Entonces, todo lo que sea minería, pesca, explotación forestal, ganadería, agricultura, hace parte del sector primario. Entonces, ir a sacar oro en una mina hace parte del sector primario. Y tener 50 cabezas de ganado en una finca hace parte del sector primario. Todo es relacionado a la explotación de recursos naturales. El segundo componente es el sector secundario o del sector secundario. ¿Qué significa en este? Que ya hay una transformación, ya hay un desarrollo industrial para que esas materias primas asuman otro fin o servicio. Entonces, por ejemplo, yo saco coltán, pero no tengo la industria suficiente para producir los computadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en economías emergentes o en desarrollo como las colombianas? Producimos materias primas, pero no tenemos la capacidad industrial o el conocimiento técnico para transformar dichas materias primas y producir tecnología de punta. Entonces, muchas de las cosas, recursos que nosotros producimos, se van hacia afuera porque aquí no tenemos la capacidad de producir. Muchas de las empresas colombianas han cerrado por falta de desarrollos tecnológicos e industriales. Y el tercer elemento, o el sector terciario, se refiere a economía de servicios. ¿Qué es una economía de servicios? Todo lo que es la enseñanza, la medicina, la hostelería, el transporte. Es muy normal encontrar ciudades en Colombia, por ejemplo, que no tienen desarrollo primario, es decir, no trabajan la tierra, no explotan la naturaleza, no tienen desarrollo industrial, es decir, no hay empresas de producción al menos de una, o sea, en gran escala de chaquetas, y se dedican al sector terciario. ¿Qué es el sector terciario? Cuando ustedes salgan rápidamente, restaurantes, todo lo que es turismo, todo lo que es la peluquería, son sectores terciarios. Listo, continuemos. Profe, hay una pregunta de Manuela. Dice que si los servicios que nos brindan se afectan por los factores de la tierra y eso. Claro que sí. Eh, para algunos, digamos, ha sido unas discusiones políticas, filosóficas y económicas a través de la historia. Algunos decían que la tierra era lo fundamental dentro del proceso de producción. Entonces, todo lo que en últimas es de la tierra de donde se consiguen todos los bienes de los cuales nosotros vivimos. Sin embargo, en otro giro que tuvo las discusiones de economía política, dijeron que la tierra no. Es el trabajo humano transformando esos productos de la tierra. El trabajo del asalariado, del obrero, lo llamaría en ese momento ese filósofo y político. ¿En qué determina el sector terciario el sector primario? Pues porque en tanto haya sector primario se empieza a dinamizar la economía. Si no hay sector primario que mueva el bolsillo de los consumidores y de los productores, pues es muy probable que el sector terciario se quede sin soporte, porque la gente no va a tener con qué ir a un restaurante o no va a tener con qué ir a una peluquería. No sé si la pregunta de Manuela queda respuesta. Listo. Entonces, dentro de los tipos de sistema económico encontramos al menos tres. ¿Cuáles son esos tres? Entonces hagamos un paréntesis. Recuerda, tipo de sistema económico es la forma como en un estado, en un país, se organiza para producir los bienes y los servicios que la gente necesita. Entonces, la forma como nos organizamos para distribuir los recursos con los que contamos. Hay economías de mercado libre, hay economías planificadas o centralizadas y hay economías mixtas. Vamos a ver rápidamente qué significa cada una de esas. Una economía de mercado libre es donde se asume que las leyes del mercado son puestas por la naturaleza
y que para que esas leyes no se perturben, el Estado-Nación no debería involucrarse en el mercado. Entonces, voy a poner un ejemplo. El productor te puede decir yo produzco 20 chaquetas o yo produzco 50 chaquetas. Y el Estado no tendría razón de ir a decirle produzca 20 o 50 y mucho menos tendría la posibilidad de decirle a cómo vender cada una de esas chaquetas. Entonces, se habla de mercado libre, de darle plena libertad al productor y al consumidor. Economía planificada o centralizada, que es la segunda, donde el Estado normalmente es el que controla cuántas chaquetas va a producir usted, en qué momento las va a producir, dónde las va a vender y a qué precio las va a vender. Entonces, esas son economías planificadas o centralizadas. Y economías mixtas es una mezcla entre las dos primeras. Es decir, el productor y el consumidor tienen ciertas libertades, pero, pero el Estado se encarga de regular algunos campos de la sociedad o algunos aspectos sociales. Voy a poner un ejemplo. En algunos países se da la libertad del transporte, o sea, digamos, hay empresas que manejan el servicio del transporte, pero el Estado regula los precios y las dinámicas que va a llevar esa empresa de transporte. Es decir, por ejemplo, el Estado va a regular cuántos buses deben andar en esa ciudad. Eso es una economía mixta. Entonces, en economía de mercado libre, hablamos de la economía capitalista. Entonces, por ejemplo, ya lo asumimos. En la economía capitalista se asume que el Estado no debería intervenir en los procesos del mercado. Profe, que pena lo interrumpo. Hay una pregunta de Faber y dice, profe, ¿la economía proteccionista es una economía planificada? Sí, la economía proteccionista. Pero de hecho, hay que aclarar, digamos, hay que revisar en qué contextos lo estamos hablando. Por ejemplo, Estados Unidos es característico de tener una economía proteccionista. ¿Por qué? Porque le da las libertades al productor, y genera, digamos, tratados de libre comercio, pero también protege a sus productores de la entrada masiva de aquellos bienes que se producen en el territorio nacional. Entonces, eso es una economía proteccionista y en ese caso se asume como una economía mixta. Y que si es una economía, entonces hay que saber bajo qué criterio, bajo qué momento lo estamos hablando. Y entonces hablábamos de la economía capitalista, economía socialista y economía mixta. Entonces, vamos a ir revisando rápidamente cada una de las cosas y de pronto a Camilo, que nos hacía las preguntas, le quede un poco más claro. Economía capitalista, entonces se habla del derecho a la libertad o a la propiedad privada. Adam Smith, que es un teórico fundamental para entender, digamos, los principios de la economía capitalista, nos habla del individualismo económico. En la etapa más contemporánea también se denomina economía de mercado. Entonces, la propiedad de los medios de producción es privada. ¿Qué significan los medios de producción? Es todo aquello digamos, los bien, o sea, para producir el bien o el servicio. Entonces, por ejemplo, el medio de producción es mi fábrica, incluyendo las instalaciones, incluyendo la maquinaria, incluyendo la materia prima. Ese es el medio de producción. En la economía capitalista existe libertad de empresa y de elección, buscando maximizar el interés individual. Entonces, en la economía capitalista no le pueden decir a usted produzca 50 chaquetas para venderla a 200.000 pesos, ¿no? Yo soy productor y yo decido cuántas chaquetas y a qué tipo de público yo quiero ir a vender mis chaquetas. Y si usted es comprador y si tiene la posibilidad de ir a comprar la chaqueta de 500.000 pesos, pues perfecto, bien lo puede ir a hacer. Pero si usted no tiene ni siquiera los 500 pesos para comprar el pan del desayuno, pues hombre, se generan desigualdades en el marco del seno del sistema capitalista. Profe, pregunta un estudiante que si la economía mixta es la misma socialdemócrata. Eh,
La socialdemocracia ya es más una forma de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una fuerte ligación entre el sistema político y el sistema económico. Eventualmente uno podría ligar a que en algunos estados donde prima la socialdemocracia se dé una economía mixta, pero no necesariamente. Hay estados que son abiertamente conservadores en sus prácticas políticas, pero en la práctica económica son liberales. Entonces no es un equivalente, para que lo tengan claro. Listo, profe, gracias. La libre competencia, entonces yo puedo competir y arruinar de ser imposible y de ser a mi competidor. Entonces, eh, perdón que hable tanto del tema de las chaquetas, pero ya que hemos estado durante la jornada hablando de ese ejemplo, por ejemplo, Alejandro produce chaquetas a 50.000 y yo las puedo producir a 40.000. Y solo por el hecho de quebrar a Alejandro, las voy a vender a 35.000, porque tengo un poco más de capital y puedo resistir un poco más la crisis o las pérdidas. Cuando ya quiebro a Alejandro en la producción de las chaquetas, yo ya puedo generar un monopolio del mercado. Es decir, yo soy el único que produce chaquetas en esta ciudad. Y ya no vendo las chaquetas a 35.000, sino las vendo a 70.000, porque ya tengo el monopolio del mercado. ¿Cuáles son las desventajas del modelo capitalista? Provoca desigualdades en la distribución de la riqueza. Muestra clara y muy concreta, por ejemplo, hoy tenemos familias que se pueden estar ganando 35, 40 millones de pesos de salario en un mes y tenemos familias que se ganan 600.000 pesos y viven 4 o 5 personas con esos 600.000 pesos. Muestra de ello es familias que viven debajo de, pues en tela asfáltica, digamos, y con casas de tabloide. eh, Eso en el mejor de los casos cuando ya tienen un terreno en el que se pueden asentar, a familias que compran condominios de 12.000, 15.000 millones de pesos fácilmente. Eso hace muestra, digamos, del sistema capitalista, que es también muy característico de los sistemas capitalistas y de la economía capitalista, está acompañado de fuertes periodos de crisis. El modelo capitalista, para sostenerse en el tiempo, necesita una crisis. Llega la crisis, busca superarla y le vuelve a dar una dinámica, como cuando un paciente se le está muriendo, usted le pone corriente y vuelve y lo revive. Así es el sistema capitalista. Entra a periodos de crisis, le inyectan, digamos, ponen toda la economía a reactivarlo y vuelve y sube. Y es una constante de los ciclos económicos. Sube y va, sube y va. Por ejemplo, de economías capitalistas, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Australia. Entonces, esas son, por ejemplo, algunas muestras de Estados-nación que son de economías capitalistas. Economías socialistas. ¿Qué buscan las economías socialistas? Conseguir una distribución en la renta y una riqueza más justa. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, son economías planificadas que incluyen algunos elementos de economía de mercado capitalista. Por ejemplo, sí se puede producir, digamos, pero se produce bajo cierta regulación. Se permite en la economía socialista digamos, la propiedad privada, eh, pero bajo una intervención del Estado. Entonces, yo puedo tener mi casa, pero no puedo especular con el precio de mi casa. Entonces, decir que mi casa ya no vale 100 millones, sino vale 350 millones de pesos. Eso hace ejercicios de especulación. En esos momentos entra a regular el Estado. Eso es característico de una economía socialista. Los gobiernos normalmente controlan los precios, la dirección de las industrias y espacios de derechos sociales como la salud, la educación, las Fuerzas Armadas y el transporte. Por ejemplo, a hoy en Colombia el sistema de salud está en manos de privados y el Estado se queda corto en términos de la regulación de ese sistema de salud. Claro, lo financia el Estado, pero la regulación no la hace. O lo mismo ocurre con, por ejemplo, el sistema de transporte. Buena parte la pone el Estado, digamos, en términos de financiación, pero la regulación y la administración de lo mismo queda en privado. ¿Cuáles son las desventajas que uno podría encontrar en una economía socialista?
que cualquier error en la planificación puede generar una crisis. Ejemplo, yo como Estado planifiqué que necesitábamos 200 bultos de papa, pero tuve un problema y es que no calculé que esos 200 bultos de papa eran para temporada de Navidad. Y en Navidad la gente consume más papa, entonces ya no se necesitaban 200, sino 350. Entonces me quedé corto en la relación de lo que yo producí, es decir, la oferta. Yo estoy ofertando al mercado 200 bultos de papa y el mercado me está demandando a mí 350 bultos de papa. Entonces ahí se me empieza a descuadrar la economía. Profe, Y qué pena lo interrumpo, profe. Es que hay ya dos estudiantes que nos han escrito que si de pronto les puede aclarar de manera rápida la diferencia entre oferta y demanda. oferta y demanda. Oferta es lo que yo pongo a venta. Entonces, es lo que yo produzco y lo pongo a la venta de esto. Entonces, yo oferto 50 chaquetas. Y la demanda es lo que el consumidor solicita. Entonces, yo oferté 50 chaquetas, pero el mercado, estamos en temporada de verano, y entonces la demanda no es de 50 chaquetas, sino de 5 chaquetas. ¿Por qué? Pues porque la gente está en verano y no le interesa comprar chaquetas. La oferta, lo que yo llevo al mercado, y demanda es lo que el mercado le interesa comprar. Para así queda claro. A las dos personas que nos escribieran la diferencia entre oferta y demanda, pues que nos comenten si es claro o no. Vale, profe, gracias. Listo. Por ejemplo, en el caso, algunos países de Europa Occidental implementaron modelos socialistas y en el caso latinoamericano, digamos, en el caso de Venezuela, que entra, por ejemplo, el Estado a hacer la regulación, por ejemplo, de algunos sectores de la economía y apropiarse de otras empresas de orden estratégico dentro de la economía nacional. Entonces, eso, digamos, en el caso del sistema económico socialista o comunista. Es socialista. En el caso comunista o la economía comunista, eh, los principales referentes, digamos que uno lo podría asumir tras la Revolución Rusa de 1917. Entonces, ustedes de pronto lo han visto en sus clases de historia, teníamos al menos dos grandes flancos o grupos enfrentados durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que además de ser una guerra ideológica, era por sobre todo una guerra político-económica, por tratar de instaurar un modelo social, un orden social. Por un lado el modelo socialista y por el otro lado el modelo capitalista. El modelo socialista representado en lo que fue la Unión Soviética y el modelo capitalista representado en Estados Unidos. En el gobierno comunista ya la propiedad privada desaparece, el Estado entra, aunque se empieza a diluir el papel del Estado, pero ya se regulan los salarios, los precios, la producción, los ingresos. En algunos casos se habla de economías comunistas, como por ejemplo Cuba y en Corea del Norte, donde se regula qué se produce y la propiedad privada pierde un poco, digamos, el rol social. Y el último elemento, o sea, las últimas economías, que al menos en el caso de, por ejemplo, de Colombia no se logra ver tan claramente, son las economías tradicionales. En las economías tradicionales ya son prácticas por sobre todo desde la caza, la recolección de frutos, el trueque, no se mueve bajo la lógica de mercado que nosotros comprendemos. Entonces está marcado muchas veces por prácticas culturales, por prácticas religiosas y es normal de economías muy débiles. Por ejemplo, en algunas partes de África, del norte de África, hay economías tradicionales. Ahí lo podemos ver en una imagen. Pues tenemos dos señoras que están transando. Yo le estoy dando a ella un chivo y ella me está dando a mí una vasija de barro, con miras hasta satisfacer las necesidades. Hay que comprender eso. Buena parte de la economía política se ha fundado en cómo nos regulamos alrededor de las necesidades. Profe, pregunta Haider Berrio, que entonces China en este momento actualmente es capitalista o comunista. No. China ha manejado un modelo, una mezcla.
donde maneja un modelo socialista en lo económico, pero un modelo demócrata, un modelo bastante de privación de libertades civiles en lo carácter político. Yo no me atrevería a decir que China tenga un modelo comunista, en tanto aún existe o sea, ya todavía se regula la propiedad privada, digamos, ¿no? Ya no, aún se tiene la propiedad dentro del Estado. Y el Estado sí entra a regular, por ejemplo, algunos factores o algunos aspectos de la economía. Sí lo hace, pero se da la libertad para que yo, como empresario, produzca, por ejemplo, relojes. Y si quiero tener monopolio y expandir de los relojes, perfecto, pero bajo la regulación del Estado. Y debo rendirle cuentas al Estado. Entonces, no sé si más o menos queda comprendida la respuesta de China. De a hoy que digamos, por ejemplo, China a hoy representa quizá la primera economía más sólida en el mundo, y de ahí, por ejemplo, la guerra en que se han transado Estados Unidos y China desde ya hace un poco más de un año. Y en últimas, esa guerra lo que refleja es la búsqueda por mantener o el control político y económico, por sobre todo económico, de la hegemonía mundial. Una guerra entre modelos capitalistas. Eh, a la persona que hace un rato nos preguntaba, por ejemplo, el tema del proteccionismo, Sí, el proteccionismo también son regulaciones que hace el Estado para proteger su producción nacional, su mercado nacional. Por ejemplo, Estados Unidos hace una medida de protección para los agricultores y productores de trigo, por ejemplo. Es muy fácil para Estados Unidos enviar trigo a otras partes del mundo, pero que usted logre entrar trigo a Estados Unidos es casi imposible, o es muy difícil. ¿Por qué? Porque le ponen aranceles, o sea, impuestos muy grandes al que quiera importar trigo a Estados Unidos. Y dos, porque le da subsidios o apoyos económicos a sus productores de trigo. Eso me refiero como medidas proteccionistas. Entonces, tratar de rescatar la producción nacional para que no quiebren ante las dinámicas del mercado. Entonces, como es con el ánimo de, de, regular, de superar esas desigualdades del sistema. Mire lo curioso, ¿qué es lo curioso? Que Estados Unidos lo hace con su economía, pero le exige a los otros países que no lo hagan. Es decir, en el marco de los tratados de libre comercio, Estados Unidos le pide, por ejemplo, a economías como las colombianas, que se abran ante la recepción de los bienes que ellos nos puedan proveer. Pero no se abren ellos también a recibir esos bienes que nosotros podríamos llevar. Las cuestiones de el que tiene el poder pone las reglas de juego. Entonces Estados Unidos, por ejemplo, a lo que hablábamos, claro, hace tratados de libre comercio, es el vocero máximo del modelo capitalista, del modelo neoliberal, pero para su economía regional nacional sí hace acuerdos federales de protección. De hecho, por ejemplo, dentro de las razones que pone la disputa entre Estados Unidos y China es la apuesta del gobierno Trump por cerrar la entrada de algunos bienes chinos al territorio estadounidense, con el ánimo de fortalecer esa economía. Eso es un claro ejemplo. Eso, digamos, en términos de las economías capitalistas, de las economías socialistas, de las economías comunistas, de las economías tradicionales, de las economías mixtas, que son por sobre todo las economías que hoy nos encontramos. Las más usuales, las que hoy, digamos, predominan en la mayoría de estados-nación, son economías mixtas y economías capitalistas.
Cabe aclarar que esos son también elaboraciones conceptuales. ¿A qué voy con esto? Hablar de un tipo de economía comunista cuando no se ha presentado en la historia, digamos, por mucho periodo de tiempo, también es una elaboración conceptual, que en ocasiones queda corta de lo que se ve en el papel con lo que se ha tratado de llevar a la puesta en la realidad. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que hoy nos encontramos bajo un modelo de globalización en donde la libre empresa ha hecho que se expandan los grandes poderes hegemónicos o los grandes poderes económicos, generando modelos como los monopolios y los oligopolios, en tanto otros sectores u otras empresas emergentes fracasan. Economías como las colombianas, que son economías emergentes, se quedan simplemente como proveedores de materia prima, es decir, explotan su sector primario, pero son incapaces de desarrollar el sector secundario, es decir, la industria. La mejor forma para que una economía nacional crezca y se desarrolle de manera planificada y ordenada es mediante el desarrollo tecnológico, y de ahí la importancia de la educación. Entonces Colombia se ha quedado muy corto en el tema de la educación, del desarrollo tecnológico, del desarrollo industrial, y nos seguimos perfilando, así como otros países de la región, como proveedores de materia prima. Economía primaria y economía terciaria, economía de servicios. Listo. No sé si hasta ahí. Sí, profe, hay pregunta. unas preguntitas. Dice Kevin, en la parte de arriba, el momento que está aquí. Kevin, dice, profe, ¿al Estado colombiano le conviene una economía mixta? O se dice así, pregúntale al profe que si al Estado colombiano nos conviene una economía mixta y qué modelo político deberíamos practicar. ¿Cuál nos conviene? Había un profesor que decía en algún momento a Dinamarca no. Ah, no. ¿Cómo era que decía? En Cundinamarca no se puede aplicar lo de Dinamarca. ¿A qué se refería con eso el profesor? Eh, que nosotros los colombianos no podemos hacer nuestro modelo político y económico calco y copia de otros países. A nosotros como Estado-Nación nos corresponderá crear nuestro propio sistema económico y nuestro propio sistema político. Lo cierto es, dos puntos. Uno, vivimos bajo una sociedad colombiana marcada por profundas desigualdades. Dos, vivimos en un Estado colombiano con un desarrollo industrial débil, paupérrimo, donde no se dan garantías para el desarrollo productivo del país. Y tres, donde la explotación de los recursos naturales está por sobre todo en manos de sectores, o sea, de empresas externas. En ese orden de ideas, yo lo creo que lo primero sí se debe fortalecer el Estado para regular el mercado, para saldar o reducir la brecha social entre ricos y pobres, poner regulaciones al mercado, y potenciar el desarrollo de la industria nacional. Eso es lo principal. Que si eso ya lo podamos comprender desde una economía socialista o desde una economía mixta, ya hace parte. Pero al menos sí debemos, son 4 tareas fundamentales que le corresponden al Estado-Nación. Que también es un reto que queda fuerte para el Estado colombiano en términos de la reducción de la pobreza, manejar el tema tributario. Tenemos impuestos muy grandes para algunos sectores de la economía, por sobre todo, por ejemplo, estratos 1, 2 y 3, y los grandes poseedores de los medios de producción, de la riqueza del país, pagan bajos impuestos. Cuando eso ocurre, no se ayuda a reducir esa brecha social. Paréntesis, ¿qué es brecha social? Que también es probable que algunos no lo sepan. La brecha social es la diferencia entre esto, entre los más altos, o sea, los que están en estrato 6, y los que están en estrato 0 o 1. De la persona que tiene un capital económico de más de 20.000, 50.000 millones de pesos, y aquella persona que no tiene los mínimos vitales para subsistir. Eso me refiero con brecha social. Listo, profe. Entonces, si quiere, podemos seguir con el ejercicio. Tenemos tiempo para hacer este ejercicio nada más, uno.
Y vamos a una parte de preguntitas ahí que los estudiantes ya han dado a lo largo de la sesión, ¿listo? Listo, de acuerdo. Entonces, revisemos. Listo. Vamos a revisar esta pregunta el día de hoy. Muchos campesinos en Colombia enfrentan el grave problema de no poder articularse de manera adecuada al mercado agropecuario nacional. Entre otras razones, se puede mencionar la necesidad que tienen en muchas regiones de producir cultivos ilícitos. Así, no pueden sino ser la base de la producción del mercado ilegal que da lugar al narcotráfico. ¿Este problema tiene alternativas? Bueno, por favor, lean las respuestas y alguna persona que se anime a dar la respuesta que considera correcta y por qué considera que es esa correcta. Listo, demos un momentico entonces mientras llega la información y procedemos. Esperemos. Bueno, Luis dice que es la B, pero recuerda, Luis, que el profesor está diciendo que ¿por qué crees que es la B? Faber también está diciendo, bueno, casi todo el mundo se está lanzando por la B, pero recuerden dar la opinión acerca de por qué creen que es la B. Sí. Esperemos a ver si es que están escribiendo, un momentico. No, pues todo el mundo le da atinado a la B, o sea, es decir, La B, no hay ninguno. o sea, dicen que es la B y que la B definitivamente. Pero nadie da sus razones. Bueno, dice Manuela, pues creo que es un hecho de inclusión y no de traer extranjeros. Porque las otras se descartan, dice Bolívar. Porque listo. Porque sí, dice William. Entonces, en muchas partes es un hecho que Colombia a hoy tiene un grave problema relacionado al cultivo de los al cultivo a los cultivos de uso ilícito, llámese coca, marihuana, amapola y demás. Ha sido una guerra que Colombia ha buscado superar mediante la aspersión aérea, por sobre todo, la erradicación, afectando de manera notoria al campesino, como el primer productor. Sin embargo, los cultivos de coca siguen creciendo. Cuando uno va y habla, por ejemplo, con un campesino de Tumaco o un campesino del Cauca, es muy común encontrar que a ellos les toca salir desde el pueblo en donde viven, les toca 3 4 horas por trocha hasta llegar a la cabecera del municipio tomar otro transporte que les puede ser otros 5 o 6 horas hasta una capital departamental y de ahí salir hasta un mercado mayorista. Es decir, si yo en el Cauca produzco yuca, entre las 20 horas que toma mi yuca para llegar a un mercado mayorista, ya esa yuca se ha depreciado. Es decir, si yo voy a sacar esa yuca que me vale 100.000 pesos, o sea, llevarla hasta allá me vale 100.000 y me van a pagar 90.000 pesos por la carga, pues yo estoy produciendo a pérdida. ¿A qué vamos con esto? En definitiva, resolver el problema de los cultivos de uso ilícito, tal como lo plantean, sí está relacionado a las medidas de inclusión socioeconómica, garantizando que esas regiones tengan incentivos para producir y desarrollarse. Ojo, y esto hay que leerlo, digamos, desde esta lectura. No es solo que se produzca, sino garantizar que se tenga acceso al mercado de manera real, de manera constante, con buenos precios. Porque claro, yo me puedo ir a llevar la yuca, a mí me la compran, pero si me la están comprando por debajo del valor de lo que me cuesta producirla, pues me estoy viendo a pérdida. En definitiva, porque no es la A, porque ya está más que demostrado que el tema del narcotráfico no se va a acabar golpeando únicamente al productor. Además, porque no tiene relación con el encabezado del texto. ¿Por qué no es la C? Porque, insisto, no tiene relación con el encabezado del texto y está hablando de las medidas de la, sector, sí, de la cooperación internacional. Y pues la D, digamos, tampoco, porque no están hablando de la inclusión de empresas extranjeras en el territorio.
En definitiva, la mejor forma para resolver el problema del narcotráfico son medidas económicas con enfoque territorial, de manera constante y definitiva. Listo, profe. Sí, efectivamente, entonces era la B. Bueno, muchachos, vamos a dar un momentico ahí. Muchos escribieron hoy. Gracias por participar. Chévere. Lastimosamente no podemos pues ponernos a contestar todas las preguntas porque pues unas conllevan a que nos salgamos del tema del día de hoy. Entonces voy a revisar a ver qué... bueno, Manuela pregunta que si profe podía aclarar qué era el glifosato. Por ahí. El glifosato es un herbicida de contacto, cuyo compuesto activo es el glifosol, que se ha utilizado para la aspersión aérea. Entonces, normalmente eran las avionetas, fumigaban y al caer en la planta empezaba a marchitarla, un proceso de marchitamiento. Se empezaba a irrigar por toda la planta y empezaba a amarillarla. ¿Qué es lo complicado del glifosato? Son varios temas. Uno, las afectaciones en la salud. Dos, que ese glifosato también pues, cae en otros cultivos, no solo en los cultivos de uso ilícito, sino, por ejemplo, si yo tengo una mata de un plátano de la que yo saco el alimento para mi familia, pues también me la quema, cae en las fuentes hídricas, entonces en las cuencas hídricas, entonces también se va por el agua y al hacer en contacto con la piel genera irritación, genera quemaduras. Ese es el glifosato. Ha sido el principal químico usado para el tema de la fumigación de cultivos de uso ilícito en Colombia. Listo, profe, vamos con una última pregunta que ya la habían escrito desde hace rato de ahí arriba, es que cuál era que no quiero equivocarme, pero dice que cuál era la principal diferencia entre el neoliberalismo y el capitalismo. Bueno, ¿cuál es la cuestión? El capitalismo es el modelo económico. El neoliberalismo es la dinámica que asume en términos de expansión e invisibilizar al máximo el Estado. Es decir, el capitalismo propende por la libertad por la libertad, digamos, de la propiedad privada. Pero con el neoliberalismo se plantea volver lo más chiquitico posible el papel del Estado en la regulación del mercado. El neoliberalismo es una nueva aceptación, digamos, del mismo modelo capitalista. Entonces, el capitalismo se expande a ritmos acelerados, tratando de llegar al modelo imperialista, digamos, expandirse, y el modelo, y bajo la práctica neoliberal, es que esa expansión no tenga ninguna regulación. Esa es como la diferencia fundamental entre el capitalismo y el neoliberalismo. No es que sean diferentes, van de la mano. Lo que pasa es que el neoliberalismo ya plantea que para el capitalismo se necesita la regulación.